Buenas noches, gracias por acompañarnos a la presentación y lanzamiento de este par de libros. Es un motivo de alegría estar aquí con Indra Amirtanayagan y con ustedes, por supuesto. Pero antes de entrar en materia, pues tenemos que extender nuestro saludo y nuestro abrazo solidario a los hermanos del occidente de Colombia que han sufrido pues una catástrofe terrible, ¿no? El terremoto ya lleva más de 200 víctimas, por suerte pues ya han encontrado los rescatistas, han salvado bastantes vidas, pero pues las pérdidas humanas son altísimas, las materiales ni se diga. Entonces pues es un poco difícil hacer este tipo de eventos y de lanzamientos que ya se tenían programados, ¿no? Cuando pasan estas catástrofes. Entonces, bueno, lo tratamos de hacer de la manera más respetuosa y pues nuestro corazón y nuestras condolencias con los hermanos que han sufrido el terremoto. Por supuesto, estamos muy pendientes de apoyarlos, de donar, de reconstruirnos desde lo social con empatía y con trabajo, con oportunidades. Ahora viene como lo más difícil, que es la parte de reconstrucción, no solo de ciudades, no solo de espacios, sino también de vidas. Entonces, pues, nuestro abrazo solidario para las personas del occidente del país. Bueno, así son las cosas en este momento, pues nos correspondió hacer la presentación de estos dos libros. Hoy vamos a presentar El bosque de los deleites fratricidas de Indra Amirtanayagan, escritor estadounidense, nacido en Sri Lanka, con 10 nacionalidades, 40 idiomas, no, solo 5 idiomas, pero bueno, 5 idiomas se escriben todos esos idiomas, ¿no? Y también vamos a presentar, eso fue publicado en 2025 por Trill Editores de Chile. Ya Indra nos saludará y hablará pues también de su libro. También presentaremos el primer oficio del día, que es mi antología bilingüe, que reúne poemas de los libros publicados de 2012 a 2026, publicada por Nueva York Poetry Press, acá en la cabeza de Marisa Russo, y traducido por el señor Indra Amirtanayagan. Así que para mí era una gran oportunidad poder conversar y compartir este espacio con mi querido poeta y traductor Indra. Un saludo también a los amigos de la Galería 419 que siempre nos abren sus puertas, a Franz, a Andrea, a todo su equipo, y a quienes pues nos ven en esta retransmisión, a todos los amigos que asistieron, muchísimas gracias. Indra, bienvenido a la Galería, bienvenido a Bogotá, bienvenido al bosque de los deleites fratricidas. Muchas gracias a todos ustedes, Alejandro, por la invitación. Llegué hoy por la mañana a Bogotá, iba a llegar a Pereira, ¿no? Y entonces con el terremoto y la anulación del festival en Manizales, donde iba a leer mis poemas. Y yo creo que en estos días, aún en estos días, la poesía sirve para algo, es una manera de reconciliarse con esta tragedia, escribiendo. Hoy publiqué un poema, se llama Dos Quebradas, sobre un pueblo también muy afectado en la zona cafetero por este terrible temblor. Bueno, para mí es un honor estar de vuelta en Bogotá. Este libro, El bosque de deleites fratricidas, editado por Rill. De hecho, Rill ahora su base se encuentra en Barcelona, en España. Pero el libro, la editorial empezó su vida en Chile y se distribuye el libro por demanda en varios países de América Latina. Y desde ese libro he publicado otro que se llama Isla Itinerante, entonces, que también está aquí. Entonces sigo el camino del peregrino, buscando Ítaca, ¿no? En el camino a Ítaca, buscando salida de este bosque fratricido en que vivimos todos. Entonces, estas son mis motivaciones como poeta. Y tú
con tu primer oficio de aquí. Te pregunto, yo creo que conozco la respuesta, pero me interesa saber si puedes reflexionar sobre cuál es el primer oficio de Diego Alejandro. Bueno, el primer oficio del día creo que es agradecer que se llegó a un nuevo día, que tenemos el milagro de volver a respirar, porque eso no es una garantía. Muchas veces no, todos vivimos con planes, tal fecha se hace esto, tal fecha se hace lo otro, tal fecha se hace lo otro, y resulta que ni siquiera tenemos ganado ni confirmado el minuto siguiente. Entonces, amanecer es un motivo de gratitud. Siempre digo que el amanecer es como la fiesta de la mañana, y el desayuno es para celebrar que volvemos a estar vivos. En este libro, el primer oficio del día, pues es un poema que se publicó en mi primer libro, el libro se llamó Pero la sangre sigue fría, se publicó en 2012. Entonces quería tomar como título un poema de ese primer libro, como para enmarcar pues todos estos años de trayectoria, ¿no? Que ya son 9 libros publicados desde 2012, 9 libros de poesía, porque yo comencé publicando novelas, notas de inframundo en 2010, he publicado pues 2 novelas y un libro de cuentos, pero en poesía han sido 9 desde 2012 hasta 2026, 14 años. Entonces que me pareció que ese título podía enmarcarlo muy bien, y es un poema que yo no leo desde esa época, 2012, 2013. Bueno, la semana pasada lo leí en Costa Rica, pero creo que enmarca muy bien lo que en su momento para mí era la poesía, y creo que eso no ha cambiado, ¿no? Se ha enriquecido un poco con otros conceptos, y ahora pues van a conocer ese poema. Ese fue como el primer oficio del día. Y del libro les cuento, bueno, este libro me lo entregaron la semana pasada, está cumpliendo una semana. Fue publicado por Nueva York Poetry Class y celebré la semana. La verdad que lo quiero mucho. Fue publicado por Nueva York Poetry Press dentro del marco del 7º Festival Internacional de Poesía de Turrialba, en el cual tuve pues el honor de participar la semana pasada en Costa Rica. La editora pues fue Mar Russo. Me propuso a todos los invitados al festival, pues nos propone pues publicarnos un libro con su editorial. Es un honor, ¿no? Una editorial radicada en Nueva York, y quise aprovechar para hacer una antología bilingüe, ¿no? Porque pues muchas veces los poemas se quedan se van perdiendo con el tiempo. Esos libros ya no hay existencias de ninguno de esos libros, se van agotando, y pues el hecho de que estén en otra lengua, sobre todo en inglés, abre bastantes puertas, no solo de países anglosajones, sino de países de cualquier habla. En Rumanía, en Hungría, en Suecia, en todo lado le piden a uno poemas en inglés, ¿no? Entonces, pues, que estén traducidos. Se me ocurrió esa idea, se lo propuse a Indra, que se me ayudaba con la traducción. Yo ya tenía como avanzada la traducción hasta cierto punto, había hecho como un ejercicio de traducción, pero pues necesitaba, ¿verdad?, una traducción de un traductor de verdad. Y pues ese fue Indra, lo hizo de una manera, bueno, ya hablará de ese asunto, lo hizo pues de una manera súper profesional y muy dedicada. Absorbió los poemas, conversamos muchísimo al respecto, qué quisiste decir aquí, cuál fue la interpretación de esta imagen. Bueno, me dio también como muchas observaciones al respecto, y así salió el libro. El libro está dividido en 9 secciones, pero las 9 secciones son los 9 libros que se han publicado, ¿no? Entonces, de cada uno de esos 9 libros, cronológicamente, hay 4 poemas, tanto en inglés como en español. 4 poemas de inicio en orden descendente, es decir, desde el año más reciente hasta el año más antiguo, porque pues me interesa como que la vida vaya un poquito hacia atrás en ese sentido, ¿no? Y que primero pues se lea lo más reciente, porque lo primero pues ya tuvo ya ha tenido como más momentos de exposición. Entonces ahí van a encontrar poemas, 4 poemas de
La luz de la vida detenida, que salió en septiembre del año pasado, publicado en Salamanca, España. The Show de Doloroso Entretenimiento, que salió en agosto del año pasado, publicado por Editorial Escarabajo aquí en Bogotá. También de El Señor Notario, publicado en 2023 por Editorial Suma, Poética de Lima. También de Lo que queda entre las manos, que era una antología que tenía 10 poemas inéditos, entonces ahí también hay 4 poemas de Lo que queda entre las manos, que salió en 2023. El álbum Púrpura 2021, al que no se me olvide ningún niño. Almanaque Visto 1987, que salió en 2019. Instantáneas Dominicales, también 2019. Sustancias que no sobreviven, 2015. Y Pero la sangre sigue fría, 2012. Entonces, por eso quería buscar un título de esa época. Y pues tuve también 3 notas de contraportada que pues muy generosamente fueron aportadas y fueron escritas con mucho cariño por la maestra. Una es de Carmen Ruiz Barrio Nuevo, una académica de la Universidad de Salamanca, por Mario Meléndez, escritor chileno y editor, y por José Luis Díaz Granado, nuestro querido maestro y poeta de El laberinto de nuestra generación sin nombre. Y eso es el primer oficio del día a grandes rasgos. Un detalle así como para aderezar: la portada es de Osvaldo Siqueira, un autista costarricense, y Mar Russo, a quien le mando un saludo enorme y una gratitud también a ella y a todo el equipo de Mayor Poetry, pues se le ocurrió la idea de que el libro fuera, dentro de su colección La Piedra de la Locura, fuera como en cada parte fuera dividido por fotografías, ¿no? Entonces, pues lo típico era como poner la foto de la portada del libro, pero pues no, eran como fotos más bien, lo que pusimos fue como fotos del autor o fotos relacionadas con esos periodos de mi vida en esos años. Entonces van a encontrar mis fotos con pelo de 2012, la foto de mi gatito en 2023, de mi perrita Chanelita en 2025, bueno, cosas que solo le importan al autor y a quien no lee, pero como que también como que quisimos abrir un poco el corazón ahí con ese tipo de fotografías y no la foto posuda del autor en su biblioteca. Y eso es el primer oficio del día. Hay una ternura, ¿no?, en esa decisión de incluir las fotografías, una intimidad que la vulnerabilidad, en ese sentido de la voz poética, está acompañada con esas imágenes que muestran un poco que los poemas no aparecen de la nada, ¿no?, se escriben en un contexto, en una realidad, en una comunidad, exponiendo ciertas experiencias. Entonces, es muy bueno que existe este libro, que es una excelente selección de poemas de cada uno de tus libros, y un honor para mí ayudar en la traducción. Sí, él hizo la primera versión y yo trabajé con eso. Yo creo que se quedó muy bien. Y no soy como de la atelier de Salvador Dalí, simplemente poniendo mi firma. Hay más que mi firma ahí. Hay ciertas cosas que se hacen en inglés y no se hacen, digamos, de manera literal. Es algo instintivo que hay que valorar, ¿no?, la ventaja de un ser humano nativo, hablante de un idioma, traduciendo el libro. Estamos en un momento de inteligencia artificial y yo no tengo nada contra la idea de usar la inteligencia artificial para tener una versión en un idioma de un poema, pero es muy importante distinguir ese del trabajo creativo de un ser humano, traductor, trabajando con los otros. Y finalmente hay que enfatizar ese
que este libro no fue traducido por la inteligencia artificial. Hay que poner una letra. Traducido por la inteligencia serianesa. No, y de hecho, pues es una reconstrucción completa porque hay cosas que tuvieron que cambiar, imágenes que se tuvieron que cambiar, que pues, tenían un poco más de valor, ¿no? Y que en español de pronto se perdían, y pues eso es algo que solo puede aportar un autor, un traductor nativo. El libro pues ya está disponible en Amazon, lo encuentran en cualquier país del mundo. Hoy está con un superprecio especial, pero lo pueden descargar o lo pueden solicitar en impresión por demanda desde cualquier país del mundo. Y bueno, eso es. Ahora en un rato, si quieren, leemos algunos poemas de este primer oficio del día. Ahora hablemos de El bosque de deleites fratricidas, y así nos vamos turnando. Fratricidas, ese hermano que asesina hermano, y es un título así súper fuerte, que denuncia unas cosas muy graves. Sin embargo, el libro tiene un tono distinto, es un tono como un llamado a la concordia, a la reflexión, a desarmarnos, a desmontar como con mucho amor esa rabia que tiene la palabra fratricida. Cuéntanos de eso, Indra. Bueno, el libro casi se escribe solo, ¿no? Como fuera una posesión en mí, y empecé a leer, escribir, y el libro aparece sin capítulos, y no está dividido en secciones. Mi tendencia como organizador del libro es siempre organizar el libro en partes, pero en este caso es un solo tirón de 90 y algo páginas de poesía que trata al mismo tiempo de la guerra y del amor, del deseo, de la obsesión que viene con ese anhelo que tenemos de comer la fruta entero, ¿no? Y comer la fruta del vecino también entero, y seguir comiendo, hasta que se exportamos, ¿no? Y casi mi botón que ha exportado, oye, porque estoy entre lenguas. Acabo de llegar de Brasil, de portugués, estuve en una fiesta literaria, escribiendo en portugués y leyendo en portugués de mi obra ahí. Entonces, discúlpame si mezclo las cosas, pero estoy un poeta que quiero eliminar fronteras geográficas, fronteras lingüísticas, fronteras psicológicas, fronteras y todo tipo de fronteras, incluso fronteras amorosas. No quiero vivir dentro de lo esperado, de lo que dice la sociedad. Para mí la sociedad es para nosotros crear, inventar y rehacer para que se siente esa libertad que también es una libertad política, pero también una libertad sexual, es una libertad ecológica, pero es una libertad, pero al mismo tiempo hay una tensión, porque en ese bosque se encuentra tu asesino. Caín mató a Abel. Esto me ha preocupado toda mi vida. ¿Por qué Caín mató a su hermano? La respuesta se encuentra en este libro. Creo. No es que tengo la respuesta definitiva, pero porque tengo un amigo, un gran poeta brasileño que se llama Salgado Maranhão. Su nuevo libro es El arte de matar, y son sonetos todos vinculados con este problema humano que es autodestructivo, es matar dentro de la familia. ¿Por qué las guerras, no? Hay guerra en este libro, guerra en Ucrania, yo nací de otra guerra, la guerra srilankesa,
Tengo en inglés un libro que se llama Uncivil War, la guerra civil. Entonces todo eso está detrás, pero finalmente estoy tratando de mejorar mi español a través del poema. Yo empecé a escribir español en 1999. Ya tengo 26, 27 años escribiendo en español y me siento bien, me siento amado, me siento que tengo casa en español, en Perú, en Colombia, en México, en diferentes países, en Argentina. Pero siempre trato de escribir lo más claro posible. Yo tengo la formación de periodista, comunicador de información esencial para hacer tus decisiones diarias. ¿Sí? Y para mí, la información que viene del poema es esencial para esas decisiones que vas a tomar. Entonces, para mí, el oficio del día, el primer oficio del día, es asimilar esa información que llega del mundo y traducirlo en poemas. Poemas salvan la vida, literalmente. Me han salvado mi vida hasta ahora. Si tengo un infarto esta noche, Dios, por favor, no quería ser tan orgulloso o tan arrogante. Pero el tema es, hay que usar las herramientas que te han dado. Si te crees en Dios, Dios me ha dado cierto talento para idiomas y para escribir y para interpretar la vida a través del poema. Entonces, para mí es un libro de filosofía, es un libro que ojalá que el lector puede salir del bosque dentro de este libro, salir del laberinto, salir de los dilemas. Cualquier dilema, este libro es para ustedes y se encuentran donde me encuentro a mí o en internet. Estoy practicando también ser un buen publicitario de mi propio poesía. Y muy feliz de compartir esta mesa contigo. De todos los poetas que he encontrado en estos andanzas por el mundo, tú representas para mí una cierta tipo de resurrección, un gran poeta amigo mío que fue Nicanor Parra. Nicanor Parra me enseñó, la primera vez que lo conocí, me hizo un dibujo, y me dice, cada uno fracasa a su manera. Eso fue el regalo de Nicanor Parra a mí. Y tú me has regalado este libro, el placer de traducirlo o trabajar en la traducción. Para mí siempre estamos unidos, no como Caín con la sangre de Abel, pero con otro Caín y otro Abel, viviendo juntos, compartiendo esa alegría que es la poesía, es expresar ese arte, el oficio, el primer oficio del día y el último oficio de la noche. Indra, muchísimas gracias. Pues yo también cuando vi la forma a veces beligerante y como muy bíblica de Indra, dije pues un poeta lírico no me podría traducir a mí, o sí me podría, pero me tiraría mucho, me quitaría mucha informalidad, mucha carne de lo espontáneo. Y pues Indra sí comprende y sí valora muchísimo eso y lo resalta. Entonces pues creo que aquí pues sí me encontré con gente y agradezco mucho a Dios, a la vida, a la poesía, pues que seas tú quien haya hecho esta traducción. Me siento muy honrado. En cuanto al poema, el primer oficio del día, pues era una forma de representar lo que yo sentía hacia la poesía, pero estaba enmarcada en uno de los oficios más dolorosos del mundo, y es llevar a un niño al colegio cuando uno no tiene trabajo y ponerle la cara a ese niño de que hay esperanza, porque si uno lo lleva al colegio es porque tiene esperanza, porque quiere que ese niño tenga esperanza. Y mientras tanto uno sabe por dentro que tiene todas las puertas cerradas, al menos temporalmente, y hay que sonreír y hay que levantarse con la fuerza, con la fuerza de la que no se ha alimentado aún.
no hablar de los libros que faltan, del empleo que no se tiene, de alguna forma irradiar esa esperanza en ese niño. Porque si a uno se le cae la esperanza, uno se entristece, pero si al hijo se le cae la esperanza, eso ya es demoledor. Y eso pues es el primer oficio del día. ¿Les parece si vamos con los poemas? Sí, ya mucha cháchara. Entonces voy a leer 5 poemas de esta antología. Y después Indra nos leerá 5 poemas de El bosque de leyes fratricidas. Tiene que ser 5, si es 6, ya no está. Bueno, no sé, 6, lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú quieras. Está bien. Estamos en el lanzamiento. Bueno. Lo voy a leer en inglés, no. No me crees. Vamos con 5 poemas. Son de distintos libros y los voy a leer como cronológicamente de los más recientes a los más antiguos. Lección poética de física. Puse un poema en la balanza. No pesa nada. El mundo transformado pierde peso. Las pupilas hundidas en el blanco de mis ojos. Mi mano liviana como aire sin pensamiento. Todo se me carga en los hombros, me hace doblar la espalda y sentarme a escribir un poema que pongo en la balanza frente a ustedes y no pesa nada. Poesía es lo que cada cual necesita de ella. Para quienes la prefieren lírica, melodiosa, metafórica, preciosista, rimada o no rimada, con mucho olor a biblioteca, eso es poesía. Para quienes la prefieren críptica, abstracta, con densidad de lenguaje que esconde la imagen concreta en un hilo oscuro y nada figurativo, eso es poesía. Para quienes la prefieren dramática, dolorosa, punzante, cortavenas, existencialista, extractor de espíritu atormentado, eso es poesía. Para quienes la prefieren irónica, franca, creativa, ingeniosa, humorística, como un pensamiento que siente o una emoción que razona, eso es poesía. Para quienes la prefieren eufónica, sonora, constructora de lenguaje y nuevas palabras con más ritmo que concepto como partitura silábica, eso es poesía. Para quienes la prefieren visual, cargada con una imagen construida dentro de otra imagen construida en la arquitectura de un sueño, eso es poesía. Para quienes la prefieren ceremonial, introspectiva, solemne, canónica, sublime, éxtasis de vuelo místico, eso es poesía. Para quienes la prefieren onírica, fantástica, fabulosa, incoherente con la realidad, pero plena de realidad imaginativa porque se recarga de imágenes construidas en las riberas del azar o del sueño, eso es poesía. Para quienes la prefieren social, contestataria, con el puño arriba, con una plaza pública comprometida con la realidad histórica, política, geográfica, eso es poesía. Para quienes la prefieren vanguardista, innovadora, proponente, sugerente, inquieta, curiosa, que siempre plantea una forma usada y con pantalones como la nube en pantalones, buscadora de horizontes, eso es poesía. Para quienes la prefieren de largo aliento, contundente, exclamativa, con sintagmas narrativos que cuenten sin dejar de cantar la atmósfera en un carruaje al galope de sustantivos y verbos, eso es poesía. Para quienes la prefieren breve, concreta, epigramática, aforística, contemplativa, silente, haikusesca, grano de arroz germinado en los campos de la metafísica, eso es poesía. La poesía es lo que cada cual necesita de ella. Una ventana para ver el mundo desde el interior de cada uno. Por lo tanto, un estilo no puede deslegitimar a otro. No afecta cuál sea la orilla de su resonancia, pero sí la hondura de su repercusión. No importa si la emoción que la provoca es ira, tristeza, rabia, amor, dicha, siempre y cuando sea una placa de esa emoción desbordando el alma. Tampoco importa si no te gusta la palabra alma, y menos si este escrito es o no poesía. Cuidado, bro.
a quien leo y admiro, diría que no, porque hay demasiados adjetivos. Repito, la poesía es lo que cada cual necesita de ella. No interesa la clasificación de géneros literarios, porque se escribe por necesidad de conciliarnos con el mundo, no por encajar en un género. Eso no significa que todo escrito sea un poema, pero sí que cada poema inaugura una forma y a veces una gramática. Esto es un ensayo, un manifiesto, un poema, un texto raro sin comas y con ínfulas de los tres anteriores. ¿A quién le preguntamos? Nicanor Parra anunció que los poetas ya no están en el Olimpo. Preguntémosle a cualquiera que no haya ido por allá. Muchas gracias. Bueno, este poema le gusta a mi amigo Franz, administrador de la galería. Entonces, se llama Tinder Calcetines. Él sabrá por qué le gusta. Ay, me quito el... no, aquí se lo dedico. Tinder Calcetines. Si perdiste a tu compañera en una de tantas vueltas que da la vida dentro de una lavadora, no tienes por qué pasar el resto de tus días encerrada en un cajón. Sal del encierro y busca una nueva pareja. Ahora llegó Tinder Calcetines, una plataforma para que las medias que perdieron a su compañera vuelvan a estar completas. Ingresa a www.tindercalcetines.com, regístrate, sube tu foto, medidas, talla, tejido, porcentaje de algodón, estados deslizantes o antideslizantes, preferencias de lavado y hazlo a tu estilo, formal, casual o deportivo. Aquella media solitaria que se sienta afín con tus características podrá hacer match contigo y dos soledades terminarán. Entonces volverás a saltar en castillos inflables, volverás a pisar tableros de twister, volverás a estar en las jornadas eróticas de cientos de personas que no se quitan las medias para hacer el amor. Y lo mejor, volverás a formar una bolita con tu pareja en el fondo de un cajón. Regístrate ya en www.tindercalcetines.com. Espera a que te llamen o busca entre las medias inscritas a la afortunada que vas a llamar. Encuentra tu media naranja. ¿Qué estoy diciendo? Encuentra tu media y no te resignes a que una mamá te convierta en títere o un papá te use para lustrar sus dos zapatos, porque aunque eres una media, tú mereces estar completa. Nota legal. Las dos medias no tienen que ser idénticas, pero sí afines. Hay personas con espíritu libre que prefieren caminar con medias desiguales. También hay personas con espíritu de medias que se sienten incompletas para caminar sin pareja. Aclaramos que Tinder Calcetines es una plataforma solo para medias. Bueno, gracias. Ahora vamos con seriedad. Ay Dios, yo no sé qué pensar. Yo cuando un chiste la gente llora o se queda quieta, tranquila. Y cuando leo un poema se ríe. Vamos a comer muchos medias. Bueno, ya que aquí está Mariluz, que es abogada, y me preguntó por el señor notario, aquí está el señor notario. Que la mirada ofrendada a la calle no se pierda al cerrar los párpados. Servirá de poco escrutar en las fachadas o en el anonimato de quienes las caminan. Se sabe de la humedad que carcome la piel de las casas y los muros de los hombres. Tal vez nunca se vuelvan a juntar estas cosas que ahora le hablan a los ojos. Por eso, ellos llevaron la coloración del ruido. Callan ante una secreta voz. Y no son fiables las fotografías. Su párpado de pez se endereza con la belleza de lo bello, con la forma de lo formado. A veces, por buscar lo que cualquiera encuentra, no se percibe la atmósfera real de la atmósfera. Quien al mirar por la ventana presencia la imagen, querrá celebrar su arribo.
Con la contemplación callada, la imagen sabrá que es bienvenida y que unos ojos esperan escucharla. Para robarle el tiempo sus luciérnagas, hay que escribir un silencio con otro. Por lo tanto, que haya registro de la tarde en la panadería San Isidro. Frente a un pan finamente rebanado, los ancianos mastican una hora de soledad. Que se expida el acta de la noche en la Normanda, bajo su araña de candiles, lo que fuimos siempre está de vuelta. Que se abra un sumario en las puertas cerradas. La luz se recoge para entrar en el umbral. Las apariciones son sombras de las sombras. Cláusula de confidencialidad. Me gusta pensar que mi paso por el mundo es más que un simple seguir de filas, que además puedo ser el notario de un instante donde lo poético ha abierto grietas de luz sobre los días. Consideraciones. En razón a que solo notarios y contadores pueden dar fe pública de la existencia de algo o alguien, aquí lo poético crea un orden notarial y da fe de su existencia, porque lo imaginado o presentido no es lo inexistente. Se resuelve entonces que se oficie el poeta para dar fe notarial de las apariciones, que se constituya por escrito la fundación de la mirada y que las horas recuperen su expediente de imágenes cuando se cierren los párpados. Muchas gracias y cierro el quinto poema. Este quinto poema es pues, el poema que le da título al libro, un poema de 2012, El primer oficio del día. Poesía es un desempleado que lleva a un niño al colegio. La mano que protege y la mano que redime se unen y se transmiten silencios. El niño no habla de los libros que le faltan. El adulto no habla del empleo que no ha conseguido. La poesía es omisión. La calle, un río crecido. Antes de cruzarla se aprietan las manos con más fuerza para que nunca se vayan a soltar. Poesía es un desempleado que lleva a un niño al colegio. Es la fábrica ausente, es el libro no leído. Poesía es caminar de la mano con la promesa de nadie. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos Doy fe pública y me dejo las medias puestas. No paró de pedir. Bueno, tengo también poemas lúdicos aquí, pero yo voy simplemente a entrar al bosque por el primer poema y veremos qué otros comparten. Lewis Carroll escribió que cuando se cuenta la historia hay que empezar al inicio, llegar al final y cierra, ¿no? Begin at the beginning, go to the end, then stop. Adelante. Nos hemos escrito durante tu estancia en Italia y el país ha sufrido dos terribles atrocidades en Buffalo y Uvalde. Y la guerra contra Ucrania sigue con ferocidad por su pérdida de vidas y pueblos enteros enviados a la tumba. Durante tu estancia en Italia. Durante tu estancia en Italia he perdido inspiración y la he recuperado. Perdí la esperanza, pero la tengo de nuevo, a tiempo, para tu regreso, para tu compromiso renovado a utilizar la herramienta de la metáfora para reunir a los lectores, a caminar de nuevo
hacia la citadela e insistir en la justicia, el pan, el empleo, a las barricadas de nuevo, al escritorio para escribir los versos que nuestros tiempos nos reclaman sobre el sueño americano destruido y la revolución haitiana abandonada, sobre el hecho de que a pesar de las circunstancias uno puede y uno debe restablecer y restaurar, caminar adelante. Sin excusas, sin remordimientos, sin pasos atrás, sin zapatos, sin temor, sin tristeza, sin desespoir, sin nada, sin todo, pero con amor, con valentía, con ilusión, con esperanza, con el canto y la lengua, con los jóvenes adelante, con la vida para vivir cada minuto y momento e instante contigo, ahora, no en el pasado ni en el futuro, contigo, aún en la pantalla, aún en la palabra, aún en la memoria, ahora, contigo, vamos a hacer que el cerezo florezca, vamos a viajar aquí, allá y aquí de nuevo. Vámonos, lleguemos. Hablo mucho, escribo mucho de caminatas y estaba caminando mucho en el bosque cerca de mi casa en Rockville, Maryland, cuando componía estos poemas. A veces en mi memoria, mi cabeza, digamos, o en el teléfono, después transcribía los versos cuando regresé a casa. El bosque de deleites fratricidas. Me siento bien, amado, pensando en construir una casa de libros, en encontrar la felicidad sin buscarla. No te preocupes más por mí, pero cuídate mucho, hazte un té de jengibre, camina por las mañanas un poco menos rápido que los conejos que desaparecen antes que tú a una velocidad impresionante, pero no tanto como aquel pájaro bellísimo de pecho rojo que se fue antes de que tú sacaras la cámara de los dedos. Escribe el poema del petirrojo y del conejo y no te preocupes si la víbora se desliza más allá de tus lentes. Sabes simplemente que vive también en el mismo bosque de deleites y de peligros, de vida y de muerte, de luchas fratricidas tú contra mí, por la vida compartida, comiendo del pasto, como las ovejas después de escuchar las palabras del Señor. La fe resuelve siempre los dilemas. Deja que el poema termine con la esperanza de lo mejor y hacia lo mejor. El poema no es el poema. El poema no es el poema. Es un viaje a un país desconocido. No es una serie de rimas divididas en estrofas, aunque una amplia mayoría de poemas son presentados así. Es un viaje a un país no tan conocido. Es un viaje a un país conocido hasta cierto punto, pero no en poemas. El poema es un viaje. El viaje no es un poema. Es un viaje de un juego, una invención extraliteraria, un viaje en carne y hueso y con evidencia de que hayas viajado. Miren esos versos escritos en hojas de los libritos que se encuentran al lado de las camas de los hoteles donde has dormido, salvo en las casas de los amigos que no son obligados a darte libritos, solo toallas y comida y cama. Hay una manera de escribir estos versos sin llamarlo un poema. Hay poemas que parecen relatos de viaje.
Hay viajes que son viajes y nada más y nada menos. Hay poemas que terminan solo en la muerte y el último renglón quiere decir el final de todo, o más bien solo del poema. Gracias. Me dicen que soy poeta de la migración. Mi primer libro en inglés fue llamado así por un hindú escritor, gran traductor, gran poeta, y que Ramanujan que dijo, escribió bienvenido a la poesía de migración. Y toda mi vida he pensado que es la poesía de migración. Migración y muerte. Todos están muriendo, los malos, los buenos, los malentendidos, los sobrevaluados, los olvidados, los famosos de la farándula, los ilustrados de la revista Poetry, los que quieren ser editados en Poetry y los que nunca piensan en Poetry. Y yo aquí todavía contando la verdad, aunque algún día moriré con lluvia y un solazo de poca madre. Sí, querido, en México, donde siempre aceptan a los refugiados, salvo aquellos capturados en su frontera sureña y reenviados a Centroamérica, en este momento transitorio de la historia, de la poesía del migrante, migrando hacia el río Bravo, el río Lete. Entonces, esa migración hacia el río Bravo, río Lete, ¿no? A la muerte o tal vez a la salvación, cruzando el río. Era un poema más, se llama Meditación en el bosque. No dejes que la melancolía coma la savia de tu espíritu. Lo que fluye en las venas y alimenta el cuerpo desde la célula hematopoética, origen de la sangre y de su poesía. Resiste. Y si no puedes encarnizar la emoción en frases y imágenes, llama a un ser querido. Y si no, anda a caminar en el bosque. Siempre saltará un venado, un conejo, una ardilla. Y si es el mediodía y los animales reposan en la siesta, toma también un asiento en una de las grandes piedras al lado del camino y mira los árboles enfrente y en tu mente los árboles ya montados y cierra los ojos y reza para que el espíritu del bosque te fluya, te levante, te sane. Muchas gracias. Bosque de deleites fratricidas. ¿Dónde consiguen el bosque de los deleites fratricidas? Se encuentra, yo creo que se puede encontrar por demanda. Si buscas el bosque de deleites fratricidas en línea, y te vas a encontrar cómo conseguirlo, por ejemplo, en Colombia o en distintos países. Si no, me escribes a mí y si nos coincidimos, puedo vender el libro a un precio muy especial. Y me encuentras en indranmx.substack.com, indranmx.substack.com, o por correo a indranmx@gmail.com. Abrazos a todos. Bueno, muchas gracias, Indra. Un honor y un placer haber leído aquí contigo, compartir el bosque de los deleites fratricidas con el primer oficio del día. Este próximamente va a estar también en la librería del Fondo de Cultura Económica. Y entonces pues tendría como solo esos dos puntos, ¿no? Amazon y el FOS y el bosque y el fondo. Este libro lo consiguen en el bosque de los deleites fratricidas. Mentiras, ya aquí estamos relajados.
Nos echó efecto el agua con gas. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue breve y contundente. Fue yo, gracias por estar aquí con ustedes. Gracias, Franz, gracias a la galería. Gracias a quienes nos ven en retransmisión, en redes. Y bueno, así terminamos esta noche. Así empezamos con el día. Así terminamos el primer oficio del día. Vamos a comenzar el primer oficio de la noche. Gracias. Gracias. Finalizada.